Teoría evolutiva. La evolución biológica se puede definir por el cambio en las características de las poblaciones de organismos a través del curso de sucesivas generaciones. Dicho cambio es la consecuencia de la actuación de la selección natural, favoreciendo a los individuos portadores de ciertas características determinadas genéticamente, heredables, que mejoran su éxito reproductor. ¿Qué es la evolución? Un sistema en evolución implica que se dejan descendientes y que las características de los individuos van cambiando en las sucesivas generaciones. Son las poblaciones las que pueden estar bajo el efecto del proceso evolutivo, ya que la selección natural puede actuar diferencialmente sobre la variabilidad genética existente entre sus individuos gracias a la transmisión hereditaria de características de los progenitores a sus descendientes. Un ejemplo de esto es la mariposa de Manchester, Viston betularia. Esta mariposa puede tener dos fenotipos, alas claras y alas oscuras. En Inglaterra, hacia 1845, la forma clara de la mariposa de Manchester era la más abundante y la forma oscura era muy rara. Tiempo después, se invirtió esta proporción. Filogenia. La filogenia es una rama de la biología que se encarga de estudiar los linajes evolutivos de los seres vivos. Sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de fósiles, células, biología molecular, anatomía, comportamiento, entre otros datos de interés. La filogenia ayuda a entender mejor la evolución de las distintas especies, sus semejanzas, diferencias, así como las distancias entre ellas. Un árbol filogenético o cladograma es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre organismos. Une con líneas especies dejando claro el punto donde se produce una ramificación en un antepasado en común. Dos especies están más relacionadas si tienen un antepasado común más reciente, y menos relacionadas si tienen un antepasado común menos reciente. Por ejemplo, para determinar si las especies C y B están más relacionadas que las especies A y C, podríamos seguir las líneas de ambos pares de especies hacia atrás en el árbol. C y B se juntan antes, lo que indica que tienen un antepasado común más reciente y que están más relacionadas que A y C. Los cladogramas se pueden clasificar en árboles con o sin raíz. El grupo monofilético solo incluye ramas que provienen de un único antecesor común. El grupo parafilético es el que todos los miembros provienen de un antepasado común, pero no incluyen todos los descendientes del mismo. Y por último, el grupo polifilético incluye ramas que provienen de varios antepasados, por ejemplo, el de los gusanos sería un grupo polifilético. La sistemática. La sistemática, en síntesis, es la disciplina que se encarga de identificar, clasificar y nombrar a los seres vivos y sus relaciones, tomando en cuenta factores fisiológicos, ecológicos, etológicos, entre otros. Los seres vivos son clasificados usando jerarquías, las cuales están formadas por categorías taxonómicas, que hasta 1990 eran 7 principales. La primera era el reino. Aquí podríamos encontrar los 5 reinos, que son el fungi, el vegetal, el animal, el protoctista y el monero. Después seguía la categoría de pilum para la zoología o división para botánica. De ahí la categoría de clase, el orden, la familia, el género y la especie. En 1990 se agregó otra clasificación taxonómica llamada dominio, en la cual estaban las bacterias, Archaea y Eucaria. Para entender un poco más esto, usaremos de ejemplo la taxonomía del humano, donde encontramos que su dominio es eucariota, pertenece al reino animal, está en la división de los cordados, la clase de los mamíferos, en el orden de los primates, su familia es homínidos, el género es Homo y la especie es Homo sapiens. Se dice que la sistemática es la junta de la taxonomía y la nomenclatura. La nomenclatura se encarga de darle el nombre científico a las especies. El nombre científico siempre sigue ciertas reglas, las cuales son que se compone del género y de la especie. Se crea tomando los dos vocablos que siempre son en latín, y el género se escribe con mayúsculas y se puede abreviar. La especie se escribe en minúsculas y nunca se abrevia. Por ejemplo,
Los humanos, su nombre científico es Homo sapiens. Biogeografía. La biogeografía es la disciplina de la biología comparada que se encarga del estudio de la distribución geográfica de los seres vivos en tiempo y espacio, tomando en cuenta los diversos factores que dieron lugar a tal distribución. Históricamente se le ha dividido en dos ramas, la conocida como la geografía histórica y la biogeografía ecológica. La ecológica suele estudiar la distribución de los seres vivos en tiempo y espacio, y cada una de esas ramas se apoya más en uno de estos elementos. Mientras que la histórica se enfoca más en el tiempo, buscando cómo se fueron dando las distribuciones de especies hasta su estado actual. La biogeografía no estudia solo la distribución de especies y taxones de categoría superior, sus áreas de lo que se ocupa la especialidad llamada corología, sino también la distribución de ecosistemas y biomas. La distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica y de la dispersión de las estirpes, de la evolución climática global y regional, y de la evolución de la distribución de tierras y mares, debida sobre todo a los avatares de la orogénesis y tectónica de placas. Un primer factor fundamental es la disponibilidad de energía primaria, la que entra en el ecosistema por los productores primarios, que es generalmente la luz solar. Sin embargo, la biogeografía tiene que tener en cuenta para la interpretación de su objeto de estudio el factor humano. La humanidad ha alterado significativamente los ambientes terrestres y ahora también los oceánicos, desde el Paleolítico superior, desde el final del último periodo glacial. Ecología. Etimológicamente, el estudio de la casa o del entorno es una ciencia que bebe de la biología, la química, la geología, las matemáticas o la física, y persigue entender las complejas relaciones que mantienen los seres vivos entre sí y con su medio. En la actualidad, a cada uno de los elementos del medio que actúa directamente sobre un ser vivo se le denomina factor ambiental, y existen de dos tipos, los abióticos y los bióticos. Dentro de los factores abióticos podemos encontrar los factores químicos, que son el agua, el suelo, la acidez o la salinidad del terreno. Y podemos encontrar también los factores físicos, que son la luz solar, la temperatura, la humedad, la atmósfera, el viento, la altitud y la latitud. Los factores bióticos quedan comprendidos por los seres vivos, desde los productores hasta los consumidores y finalmente los descomponedores. También podemos hablar de los niveles de organización ecológicos. El nivel 1 habla de individuos, y se pueden encontrar organismos que son independientes unos de otros a nivel fisiológico. En el nivel 2 podemos encontrar a la población, que es un conjunto de individuos de la misma especie. En el nivel 3 de organización ecológica podemos encontrar a la comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un lugar y tiempo determinados. En el nivel 4 podemos encontrar al ecosistema, que al igual que la comunidad es también un conjunto de poblaciones que coexisten en un mismo lugar y tiempo, pero la diferencia fundamental que existe entre ellas es que en este nivel de ecosistema se genera energía y se reciclan alimentos, de tal manera que un ecosistema es autosuficiente. En este nivel de organización ya podemos hablar de que intervienen tanto componentes bióticos como componentes abióticos. El último nivel de organización ecológica es la biosfera, y es el más complejo, ya que engloba todos los niveles de organización anteriores. La biosfera es un conjunto de biomas, y de hecho la Tierra tiene una biosfera, donde podemos encontrar desde todos los tipos de biomas, hasta todos los tipos de ecosistemas, comunidades, poblaciones e individuos.